capítulo 90, versículo 11 y 12, hermanos. Y los que traen su Biblia me pueden ir diciendo amén. Si alguien no la trae, pues esté atento, hermano. Sus oídos atentos para escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios, hermano? Le decimos, Señor, quiero oír tu voz, ¿verdad? Y quisiéramos que fuera de manera audible, pero pues a veces no va a suceder. Pero si tú quieres oír la voz de Dios, sencillamente abre las páginas de la Biblia y ahí Dios te va a hablar. Salmo 90, 11 y 12, lo leemos, hermano, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Dice el versículo 11 del Salmo 90. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Los voy a leer una vez más, hermano. ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Hagamos una breve oración. Pidámosle a nuestro Padre Celestial entendimiento y que podamos ser edificados, hermano, a través del consejo de su palabra. Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, Señor, nos presentamos ante ti, no confiando en nuestras propias justicias, sino que nos acercamos confiando en tu misericordia, Señor. Padre, mira esta porción de tu palabra que acabamos de leer, Dios mío, y que va a ser predicada, Señor, en este momento, Señor. Yo te pido, Dios Todopoderoso, con sencillez, con humildad en mi corazón, que me ayudes, Señor. Que seas tú guiando mis pensamientos a toda verdad, Señor. Que seas tú poniendo las palabras, Señor, correctas, Señor, para darte a conocer, Señor. Para que tu pueblo te conozcamos, Señor, cada vez más, Señor bendito. Te pido que el poder, Señor, de tu Santo Espíritu me capacite para hablar, Señor, tu palabra con denuedo, Señor, en el nombre de Jesús. Que tu iglesia sea edificada a través del consejo de tu palabra, que seamos bendecidos, que seamos consolados, que seamos amonestados, Señor, que seamos instruidos, Señor, por medio de las sagradas Escrituras, Señor Dios Todopoderoso. Toma el control del principio al fin, Señor, de mi vida y de la vida de los que están aquí presentes, Señor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, y que seas tú llevando honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén. Amén. Gracias, Dios. Tomen sus asientos, hermanos, por favor. Bendito es Dios. Aleluya. ¿Cuántos dan gracias a Dios, hermano? Yo doy gracias a Dios porque Él ha sido bueno, hermano, con nosotros. Él ha sido, como veíamos hace unas semanas atrás, Él ha sido misericordioso, hermanos. Su misericordia nos ha prolongado la vida, ¿verdad? Porque si Dios nos hubiese pagado conforme lo que merecíamos, ya hace mucho tiempo, quizás hace muchos años, te lo puedo asegurar, sin temor a equivocarme, todos y cada uno de los que estamos ahorita aquí estaríamos o ya no estuviéramos con vida, ¿verdad? Pero la misericordia de Dios nos ha prolongado la vida, hermano, ¿verdad? Y por esa misericordia no hemos sido consumidos. Pero el día de hoy seguimos hablando de los atributos de Dios. Y el día de hoy yo te quiero hablar, hermano, acerca de la ira de Dios. Ese es el título para el día de hoy, la ira de Dios. La vez pasada hablábamos de la misericordia de Dios, pero hoy vamos a hablar de la ira de Dios, hermanos, ¿verdad? Ya que como leímos este versículo, y quiero que por favor lo lea una vez más juntamente conmigo, quiero que usted mire cómo en el versículo relaciona la ira de Dios con el temer a Dios. Cuando usted entiende
que Dios es un Dios que se enoja, que se indigna, y que en su indignación o en su ira castiga, destruye, entonces su corazón de usted también mostrará ese temor, esa reverencia a ese Dios que no solo es amor, que no solo es misericordia, sino que también se enoja, hermanos. ¿Verdad que sí? Leámoslo una vez más. Mire lo que dijo Moisés, que fue quien escribió este salmo. Dice, a manera de pregunta, dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser, ¿qué, hermanos? Dice, temido. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría, hermanos, ¿verdad? Enséñanos. Ahora Moisés decía: ¿quién conoce el poder de tu ira y de tu indignación, según que debes de ser temido? En los días que estamos viviendo, hermano, sin temor a equivocarme, le puedo decir que el temor a Dios se ha perdido. Y cuando digo que el temor a Dios se ha perdido, me refiero al temor a Dios dentro de la iglesia. El temor a Dios se ha perdido de los que decimos ser el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo. El temor se ha perdido, hermano. Y si la iglesia no teme a Dios, no podemos esperar que la gente del mundo tema a Dios, hermano. Si nosotros, que se supone que conocemos a Dios, hermano, no mostramos temor reverente a ese Dios, ¿cómo va a mostrar temor el del mundo si nosotros no lo hacemos, hermanos? ¿Verdad? Ahora, una de las razones por las cuales ya no hay temor a Dios, tanto dentro como fuera de la iglesia, es por nuestras falsas ideas, por nuestros falsos conceptos acerca de Dios. Lamentablemente, como lo he venido diciendo durante todas estas enseñanzas, lamentablemente hoy en día se predica, hermano, solo una parte acerca de Dios, solamente un lado de Dios, una faceta de Dios, por así decirlo, y esto ha llevado, hermano, a que la iglesia, la misma iglesia de Jesucristo, pierda el temor de Dios. ¿Por qué? Porque hoy en día solamente se habla del Dios de amor, del Dios de la misericordia, y hoy en día los que predicamos a veces tomamos algunos textos escogidos donde solamente hablan del Dios que ama, del Dios que perdona, ¿verdad? Algunos de esos textos favoritos, Juan 3:16, otros de cuando decimos que aquella mujer adúltera, cuando se la trajeron a Jesús, Jesús le dijo: ellos no te condenan, yo tampoco te condeno, y vete para tu casa, ¿verdad? Esas dos son de las porciones favoritas de hoy en día, hermano. Pero yo les decía al principio de estos estudios que tener un concepto equivocado de Dios, o depende del concepto que tú tengas acerca de Dios, así vas a vivir. Si tu concepto acerca de Dios es correcto, eso te tendría que llevar a vivir de una manera correcta, hermano. Pero si tu concepto acerca de Dios es incorrecto, es obvio que te va a llevar a vivir de una manera incorrecta. Te voy a poner los dos lados. Mira, por ejemplo, hemos estado estudiando en estas semanas atrás del amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿verdad que sí? Bueno, hay personas que en su idea acerca de Dios, o su concepto acerca de Dios, es solamente de un Dios iracundo. Hay personas que solamente tienen a Dios como un Dios bien enojado, lleno de ira. Entonces ellos, por ejemplo, no viven o creen acerca del Dios misericordioso. Por eso es que hay personas que cuando ven que otro peca, lo quieren quemar en la hoguera, casi que lo quieren crucificar, porque ellos piensan que Dios no quiere o no puede tener misericordia de esa persona. Entonces ellos tienen un concepto equivocado. Ellos creen que Dios está solamente muy enojado, muy molesto, hermano. Y yo me recuerdo que nuestros padres en la religión católica, la religión tradicional, nos criaron. Yo me recuerdo con una idea, una imagen, o al menos en mi caso así fue, de un Dios iracundo, de un Dios vengativo, de un Dios enojado. Yo me recuerdo que cualquier cosita mala que tú hacías, luego los papás de uno le decían: íralo, te va a castigar Dios. ¿Sí o no? ¿Alguna vez a ti tus papás te dijeron eso? A mí sí, muchas veces.
Dios te va a castigar, muchacho. Entonces uno tenía una idea de un Dios que estaba en el cielo así enojado, con un látigo así como un verdugo así, que estaba esperando así, mire, que usted cometió un error para dejarte caer el latigazo, hermano, ¿verdad? Pero yo no me recuerdo, al menos en mi caso, yo no me recuerdo a mi padre o a mi madre, y no lo digo a manera de reproche, es obvio, a ellos también los enseñaron mal, pero yo no me recuerdo nunca a mi padre o a mi madre diciéndome: hijo, si un día te llegaras a equivocar, si un día llegaras a ofender a Dios, mira, acércate con confianza al Dios de la misericordia y pídele misericordia, porque Él es misericordioso. Yo no me recuerdo que a mí me hayan presentado esa imagen acerca de Dios. Yo no sé a usted, a mí era solamente del Dios que estaba enojado, airado, molesto y que tenía sed de venganza contra mi vida. Entonces uno vivía así. Y así hay mucha gente todavía en la iglesia. Vuelvo a repetir, peca alguien y no muestra misericordia, y ni creen que Dios quiere mostrarle misericordia. O sea, dicen: no, a este Dios cualquier día lo va a partir con un rayo allá en la calle. Entonces tienen una idea errada acerca de Dios. Pero por otro lado están los que creen solamente en el Dios de amor, en el Dios de misericordia. Dicen: no, Dios no se enoja, Dios no castiga a nadie, Dios no puede enojarse, Dios no puede airarse, porque Él es Dios, Él es amor, ¿verdad? Entonces, por un lado, unos se han ido a un extremo y los otros se han ido al otro extremo. Pero nosotros tenemos que hallar un balance, hermano, bíblico, ¿verdad que sí? Ok, entonces hoy vamos a hablar de la ira de Dios. Te voy a dar una definición sencilla de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios es, hermano, la manifestación de la indignación y el enojo santo de Dios contra el pecado, contra la maldad y contra la injusticia. La voy a volver a repetir. La ira de Dios es la manifestación de su indignación y del enojo santo de Dios contra el pecado, contra la maldad y contra la injusticia, hermano. Eso es la ira de Dios. Cuando Dios manifiesta su enojo santo, cuando Dios manifiesta su indignación, hermano. Pero no quiero que pierda de vista que les dije es la manifestación de su enojo y de su indignación, pero no quiero que pierda de vista que dije contra el pecado, contra la maldad y contra toda injusticia. Yo te voy a explicar por qué para muchos cristianos choca en sus mentes la idea de un Dios lleno de ira o un Dios enojado. Te voy a explicar el por qué choca, y yo espero en Dios que hoy, a través de esta enseñanza, ya no haya más. Si hay alguien aquí que tiene ese pensamiento que dice: pero si es Dios, ¿por qué tiene ira? ¿Por qué se enoja? ¿Por qué se indigna? Ahora, recordemos algo, hermanos, y ahorita te lo explico. Mira bien, recordemos algo. La Biblia dice que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿sí o no? Sí, amén. Ok. Si tú te analizas un poquito a ti mismo, no te voy a decir que vayas a analizar al vecino, sino tú mismo como ser humano, que tú eres creado a imagen y semejanza de Dios. Los seres humanos poseemos emociones, ¿sí o no? Bueno, poseemos esas emociones, hermano, porque traemos la imagen de Dios en nosotros. O sea, quiere decir que las emociones que tú ves en tu propia vida, Dios también las posee. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros a veces nos entristecemos, ¿sí o no? Hay cosas que nos duelen, ¿sí o no? Bueno, Dios posee emociones, hermano. Quiero que te vayas haciendo una idea correcta acerca de Dios, porque a veces pensásemos como si Dios no tuviera emociones, como si Él, no sé, como que Él no se inmuta, o sea, como que Él está así nada más. No, Él posee emociones. La Biblia dice allá en Génesis capítulo 6 que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre, ¿sí o no? Nota esta palabra, dice, le dolió. Hay cosas que a ti y a mí nos duelen a veces, ¿verdad que sí? Bueno, hay cosas que a Dios también le duelen porque Él posee emociones. Ahora, yo pregunto, ¿cuántos sabían ustedes que Dios posee sentido del humor? ¿Cuántos sabían eso? ¿Sabía usted que Dios posee sentido del humor?
¿O usted se lo imagina bien serio? El Salmo capítulo 2, cuando tengas oportunidad lo lees. Dice que los reyes de la tierra se juntaron contra Jehová y contra su ungido. Y dice que los reyes de la tierra, dice, desatemos sus ligaduras de nosotros, porque no le quieren servir. Y dice, el que mora en las alturas se reirá de ellos y se burlará de ellos. Entonces, cuando yo leo ese salmo, me imagino a Dios en los cielos, ¿no? Y él mira que los reyes de la tierra están aquí. No, levantémonos contra Dios. No queremos que Él nos gobierne. Hagamos algo para luchar contra Él y contra su ungido. Y dice, el que mora en las alturas se reirá de ellos. Yo me imagino a Dios así, diciendo, míralos, creen que van a poder contra mí. Y dice, el que mora en las alturas se reirá de ellos, dice, y se burlará de ellos. Yo no creo que solamente está con la cara de enojado, ¿verdad? Hay un pasaje en el Antiguo Testamento, dice, donde Jehová le dice a su pueblo, y yo me gozaré en medio de ustedes. Dios se goza también, hermano, ¿verdad? Pero te digo algo, así como dijimos, Dios se entristece, Dios tiene sentido del humor, Dios se goza, Dios se alegra. También tenemos que entender que así como tú te enojas, ¿verdad? Como ser humano, ¿cuántos son enojones? Digamos puros corderitos, ¿verdad? Bueno, Dios se enoja también. Pero te voy a explicar el por qué con nosotros a veces choca la idea de la ira o el enojo o la indignación de Dios. Te voy a decir por qué. Porque a pesar de que nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros, pero por causa del pecado esa imagen no se borró completamente, pero se distorsionó, hermanos. Y te voy a hablar en el caso del enojo. Por ejemplo, nosotros nos enojamos, pero muchas veces, escúchame bien, nosotros nos enojamos por las razones incorrectas, en el momento incorrecto y muchas de las veces contra las personas incorrectas, hermano. ¿Sí o no? A veces así nos enojamos por las razones incorrectas. ¿Alguna vez te enojaste por algo que después de tu enojo dijiste, hey, no era para que me hubiera enojado? ¿Alguna vez te pasó? A mí sí. ¿Alguna vez te enojaste en un momento donde no tendrías que haber demostrado ese enojo, esa indignación, y dices, oye, no era el momento de haber mostrado ese enojo? ¿Sí o no? ¿Alguna vez te llegaste a enojar contra alguien que ni la debía y ni la temía y tú dijiste, híjole, ¿sabes qué? Esa persona no tendría por qué haber experimentado mi indignación que yo traía en el momento? ¿Sí o no? Muchas de las veces, por ejemplo, vas al trabajo, en el trabajo el jefe te puso como campeón, te dio una regañada, te dijo esto y lo otro, y cuánta gente a veces no llega y trae el enojo de que al jefe no le pudo decir mucho, ¿verdad? Se tuvo que aguantar, trae el enojo y ¿qué hace? Se lo desquita con su pareja. ¿Sí o no? Entonces, como nuestro enojo muchas de las veces, hermano, es por las razones incorrectas, en el momento incorrecto y contra la persona incorrecta, nosotros, entonces, cuando hablamos del enojo de Dios, como que decimos, no, pues Dios no puede hacer así. Y por supuesto que Dios no puede hacer así. ¿Por qué? Porque el enojo de Dios, a diferencia del nuestro, es por las razones correctas, en el momento correcto y contra las personas correctas, hermano. O sea, Dios nunca va a mostrar enojo, ira y indignación contra alguien que no merece recibir ese enojo o esa indignación, hermano. Entonces, cuando tú entiendes eso, porque te digo algo, hay muchos cristianos que cuando leen en la Biblia de la ira de Dios, de que Dios está enojado e indignado, lo miran como una mancha en el carácter de Dios. O sea, dicen, pero ¿cómo Dios enojado e indignado? Pero es porque te digo, porque creemos que su enojo es como nuestro enojo. ¿Te has fijado que nuestro enojo es muchas veces destructivo? Nuestro enojo es incontrolable, ¿sí o no? El enojo de Dios no es así, hermanos. Entonces, leamos una vez más este versículo para ahorita seguir avanzando. Dice el Salmo 90:11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debes de ser temido? Cuando la persona conoce, entiende que Dios se enoja, que Dios se indigna contra el pecado, contra la maldad y contra la injusticia, entonces viene temor a tu vida, temor a pecar, temor a hacer maldad, temor a ser
injusticia, hermano, tú te guardas de hacer eso porque entiendes que Dios se enoja contra esas cosas y que va a manifestar ese enojo, hermano. ¿Verdad que sí? Pero ahora, denle un poquito hacia atrás ahí en el libro de los Salmos. Denle, hermano, por favor. Bendito sea Dios. Denle en el Salmo 76, verso 7. Y cuando lo encuentre, dígame amén. Salmo 76, verso 7. Entonces ya te vuelvo a repetir, el enojo de Dios no es como el nuestro. Nosotros lo hacemos por las razones incorrectas. Nosotros nos enojamos que hasta cuando vamos manejando, porque el que está delante, el semáforo se puso en verde y no avanzó al instante, y como llevamos prisa porque nos levantamos tarde, y le pitas, ¿verdad? Quítese, ¿verdad? O apúrese, ¿verdad? Cuando te costaba unos segundos esperar, ¿verdad? Entonces, el enojo de Dios no es así. Salmo 76, 7 dice: tú, se refiere a Dios, temible eres tú. Y luego hace una pregunta: ¿y quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Ahora, ¿has mirado tú alguna vez a una persona llena de enojo, llena de ira, llena de indignación? ¿La has mirado? No te quieres ni acercar, ¿sí o no? Y es más, hasta si es en el hogar. Por eso es que muchos hombres se van de la casa, dicen: no, ahorita está pero que echa chispas, dice. Me voy a ir ahí por ahí a dar la vuelta, y ya que se le pase la indignación regreso, ¿verdad? O puede ser viceversa. La mujer dice: no, ahorita este hombre me va a matar en su enojo, ¿verdad? Ahora, imagínate lo que está diciendo este verso acerca de Dios. Dice: tú eres temible. Y luego dice: ¿quién podrá estar en pie delante de ti cuando se encienda tu ira? Hermano, imagínate cuando se enciende la ira de Dios. Dice que ¿quién se va a poder mantener de pie? Cuando Dios se enoje, cuando la ira de Dios se encienda, hermanos, ¿quién va a poder estar de pie? ¿Quién se va a poder mantener ante ella, hermano? No hay quien, mis amados hermanos. Pero ahora quiero que vayamos, por favor, al Nuevo Testamento. Quiero que me acompañe a Romanos capítulo 1, porque te quiero explicar algo también muy interesante acerca de la ira de Dios. Romanos 1, 18. Algunos dicen, como les explicaba la vez pasada, algunos dicen: no, el Dios del Antiguo Testamento es diferente al Dios del Nuevo Testamento, dicen ellos. Algunos dicen: el Dios del Antiguo Testamento es vengativo, es iracundo, es destruidor. Pero ellos dicen: el del Nuevo Testamento es otro, es amor, pura misericordia. Bueno, en el Nuevo Testamento nos habla también del Dios de ira, del Dios que se enoja, del Dios que se indigna, hermanos. Ahora, fíjate bien. Quiero explicarte esto antes de que entremos a este texto. En el Nuevo Testamento hay dos palabras griegas que se usan para ira. Fíjate bien. La primera palabra, o una de esas dos palabras en el Nuevo Testamento que nos habla acerca de la ira de Dios, es una palabra griega que significa un enojo que está asentado en la persona, pero que tarda mucho tiempo y que incluso a veces no se manifiesta en lo exterior. O sea, cuando la persona se enoja, pero no explota, sino que está ahí asentado, y que le puede durar días, meses o hasta años sin que necesariamente explote. Pero hay otra segunda palabra griega, hermano, en el Nuevo Testamento para ira, donde nos habla de un enojo, hermano, que es como un volcán. O sea que, haga de cuenta que usted ha visto el volcán, que así de repente ¡pah!, se explota, pero así como explotó, se apagó. O sea, así como explota, así se calma, hermano. Ahora yo le pregunto, de los que estamos aquí, ¿cuál será el problema de usted y el mío? ¿Es usted de los que se enoja y no explota, pero que el enojo le dura mucho tiempo? Y aunque nunca explota, pero ahí está ese enojo asentado, ahí pasa el día, pasan los meses, pasan los años quizás, y ahí está ese enojo. ¿Cuántos son de esos? No hay, gloria a Dios. No, pues
ya el Señor está listo ya estamos listos para que venga el Señor. Ahora, otra pregunta: ¿cuántos son de aquellos de los que de repente se explotan así con ira y causan destrucción por donde quiera, hermano, pero que así mismo se apagan? ¿Cuántos son así? A veces, ¿verdad? Ahora yo les quiero preguntar, de estas dos palabras, hermano, que nos habla, la primera de un enojo que no explota, sino que está ahí, o la otra palabra que nos habla de un enojo que explota y se manifiesta así hacia afuera, hermano, yo les pregunto, ¿cuál cree de ustedes, hermano, que se refiere a Dios? ¿Qué me dice usted? El segundo. O sea que así de repente estalla. ¿Qué me dice usted? ¿De cuál de ellos, cuál de estos dos enojos será el que corresponde a Dios? El enojo que no se manifiesta luego, pero está ahí asentado, está controlado ahí. ¿O será ese que es como un volcán, que explota así pronto, pero pronto se apaga? ¿Qué me dice usted? Porque cuando venga va a explotar. Cuando venga va a explotar. Bueno, a ver, hermano Abraham. No te iba a decir que si explotara ya nos hubiera consumido todo. Ok, ya, ¿verdad? Ok, bueno, déjenme decirles que en Apocalipsis ambas palabras las aplica para Dios. Porque en realidad Dios está airado ahorita, pero no ha explotado. Pero un día Dios va a explotar. O sea, un día, hermano, su enojo, su indignación, ya no la detendrá nadie. Fíjate bien, que te voy a poner este ejemplo porque es lo que vamos a aprender. ¿Alguna vez has mirado una olla con agua hirviendo? ¿Y cómo empieza cuando ya está a punto de completamente bullir, hervir? ¿Te has fijado que empiezan a hacer unas burbujitas? Pero esas burbujas, si tú no le prestas atención, pueden pasar desapercibidas, ¿sí o no? Pero ya está ahí, ya está avisando que algo está a punto de acontecer, ¿sí o no? Y cuando tú menos acuerdas, de repente te das cuenta cuando ¡zas! ¿Verdad que sí? Bueno, en estos días así, el otro día se me pasó con mi esposa, estábamos en la cocina y estábamos platicando, ¿verdad? Y yo estaba así de espaldas a la estufa y ella estaba haciendo chocolate, ¿verdad? Para tomar con pan. Pues no nos dimos cuenta que ya estaba como ebulliendo ahí el chocolatito. Nos dimos cuenta cuando brincó de la olla, hermano. O sea, volteamos rápido y a apagarlo y a quitarlo, ¿verdad que sí? Bueno, te voy a decir algo. Dios ahorita está airado con las naciones. Dios está enojado. Dios está indignado, hermano. Pero ahorita está así, mire, solamente huyendo. O sea, solamente está así, está anunciando. Y nosotros en la iglesia, ahorita te lo voy a enseñar con la Biblia. ¿Cómo nos damos cuenta? Yo te voy a mostrar cómo ahorita Dios está anunciando. O sea, no explota todavía, pero Dios está anunciando que Él está enojado, que Él tiene un enojo aquí, asentado, hermano, y que está dando tiempo para que el ser humano se arrepienta, pero Dios está anunciando que ese enojo va en aumento, hasta que va a estallar y no va a ser posible contenerlo más, hermano. Ahora, acompáñame ahí a Romanos capítulo 1, verso 18, hermanos. ¿Estamos ahí? Dice, porque la ira de Dios, nota que dice la ira de Dios, ¿verdad que sí? Se revela. Esta palabra se revela quiere decir se manifiesta, se da a conocer. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que ¿qué hacen, hermano? Que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, nadie tiene excusa. Verso 21, mira lo que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos,
y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. 28, mira lo que dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y mira esta descripción, y yo quiero que tú prestes atención y tú digas si la gente de la sociedad hoy en día está así o no. Mira lo que dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican, hermano. Entonces mira bien, si tú te fijas, el versículo que comenzamos leyendo, el 18, dice que la ira de Dios se revela, se manifiesta desde los cielos, ¿verdad? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia detienen la verdad, ¿verdad? Y nos dice que Dios, hermano, nos dio las evidencias suficientes para que el ser humano le llegue a conocer que Él existe, que Él es verdadero y que Él es un Dios todopoderoso, ¿verdad que sí? Ahora, fíjate bien, te voy a explicar el por qué Dios está enojado con las naciones. Te lo voy a explicar el por qué. Si yo te preguntara de todo lo que leímos, si yo te pregunto de todos estos versículos que leímos, ¿por qué crees tú que Dios está enojado? ¿Cuál crees tú que es la raíz o la causa primera del enojo y de la indignación de Dios? ¿Qué me dice usted de todo esto que leímos? Porque se han apartado de Dios. Porque se han apartado de Dios, ¿ok? ¿Qué me dice usted? De todo lo que leímos, pero fíjese la pregunta. ¿Cuál cree usted que es la causa primaria, o sea, la raíz? Lo que causa la indignación de Dios, lo que ha causado su enojo, ¿qué me dice usted? No tomar en cuenta a Dios, ¿ok? ¿Alguien más? ¿Qué me dice usted? La desobediencia. Que cambiaron la gloria de Dios por cosas semejantes, como aves, como cuadrúpedos, como reptiles, que dan como más honra, como más... O sea, cambiaron a Dios pues, por cosas corruptibles, ¿verdad? Ya sea hombres o hasta animales, ¿verdad? ¿Ok? Hermano, ¿ahora qué había mencionado? Por ser desobedientes, de que pues, sabían los mandamientos de Dios y no los ponían en práctica. Ok, por la desobediencia. ¿Alguien más, hermano? Pues también como dice que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ok, porque se envanecieron en sus propios razonamientos, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más? Y si no... Y se corrompieron en sus inmundicias, pues. Ok, se corrompieron en la inmundicia. Ok. ¿Alguien más, hermanos?
Mira bien, si tú te fijas, casi al final hace una grande lista de muchos pecados y cualquiera pudiera decir, esa es la causa de su enojo. Pero en realidad esos son los efectos de que Dios está enojado. Pero si le pones atención, la causa primaria, la raíz de que Dios está enojado, indignado, está airado, hermano, es porque dice que el hombre suprime la verdad acerca de él, la oculta. Porque Dios dice, yo les he dado evidencia suficiente para que me conozcan, sepan quién soy yo y cómo soy, y para que me adoren y me sirvan. Pero Dios, la raíz de su indignación, de su enojo, es porque dice que el hombre, hermano, oculta la verdad. O sea, no es que el hombre ignora la verdad acerca de Dios. El hombre tiene evidencia suficiente, pero la oculta, la suprime, mis amados hermanos. Y fíjate, si le vas poniendo atención, fíjate que de ahí viene la raíz de todo lo que se desencadena. Porque mira, cuando se cambia la verdad de Dios, ahora recuérdate algo, el ser humano por naturaleza es religioso, es un ser religioso, por eso hay tantas religiones, por eso el ser humano desde tiempos antiguos, algunos adoraban el sol, otros adoraban las estrellas, otros adoraban a los animales, han adorado, imagínate hasta dónde llega la religiosidad del hombre, muchos adoran a las piedras, a un pedazo de leño, ahorita muchos pobrecitos, hermano, que van de rodillas hasta la basílica allá en México, pobrecitos, hermano, yo di gracias a Dios, dije, Señor, gracias porque has tenido misericordia de mí, ¿verdad? Miraba algunas entrevistas ahorita, hoy en el día de hoy, donde decían, ¿y ustedes de dónde viene? Tengo 4 días, vengo caminando 4 días, dice, y doy gracias a Dios por la reina de los cielos, la reina del cielo, ¿ya que así le llaman? A la Lupe. Fíjate la contradicción. Doy gracias a Dios por la reina del cielo. ¿A cuál Dios le dará gracias? Entonces, fíjate bien, cuando se cambia la verdad, como el ser humano es por naturaleza un ser religioso, dice, cambiaron la verdad por la mentira. Nota cómo una cosa te va llevando a la otra. Quitas la verdad de Dios, pero como por naturaleza somos religiosos, el ser humano pone algo que ocupa el lugar de Dios. Y cuando tú tienes o adoras a un Dios falso, eso te lleva a la inmoralidad, que es lo que se desencadena todo después, hermano. Entonces, cuando tú cambias la verdad, obviamente por ser seres religiosos por naturaleza, tenemos que adorar a alguien. Que digas que el ser humano tiene que adorar a algo o a alguien, hermano, por naturaleza, hermano. Entonces, cuando quitamos la verdad de Dios, por ley, por fuerza, se va a poner a algo aparte de Dios, algo diferente a Dios. Vuelvo a repetir, algunos han puesto al mismo hombre. El hombre dice, el hombre es Dios. Nosotros somos dioses. Nosotros no necesitamos de un creador. El ser humano dice, nosotros mismos podemos arreglar nuestros propios problemas. Nosotros somos dioses. Tenemos la sabiduría necesaria, la fuerza necesaria, la capacidad necesaria. No necesitamos de nadie, ¿verdad? Otros dicen, no, el muñeco ese es mi Dios. Otros dicen, el dinero es mi Dios, el trabajo es mi Dios, la ciencia es mi Dios, hermano. Entonces, cuando se cambia la verdad, viene la mentira. Y cuando se establece la mentira, eso desencadena la inmoralidad, hermano. Ahora, escucha bien. Cuando tú vienes y oras al Dios vivo, al Dios verdadero, ese Dios te habla. Yo no sé cuántos lo creen. Amén. Y si alguien anda de sinvergüenza, hermano, y viene a querer hablar con Dios, Dios primero te va a decir, arrepiéntete de tu sinvergüenzada para que puedas hablar conmigo, ¿sí o no? En cambio, los muñecos, aquellos que la gente se arrodilla, no les hablan. Pues por eso la gente prefiere adorar a los muñecos, porque el muñeco no habla. El muñeco no le dice a uno cuán sinvergüenza es. El muñeco no le dice al que está en adulterio, vienes aquí arrodillado y le estás siendo infiel a tu mujer. No, pero Dios sí. Si uno quisiera venir a hablar con el Dios verdadero y uno anda haciendo algo que no, Dios a través de su espíritu le habla a tu espíritu y te dice, oye, vienes de estar con la amante o el amante y viene a querer hablar conmigo.
vienes acabándote de robar algo y vienes a querer aquí hablar con Dios. Habla, mis amados hermanos, ¿verdad que sí? Entonces la gente prefiere cambiar la verdad para poner la mentira. Entonces mira lo que dice el verso 25, dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Quiero explicarte algo. Pero no solamente la gente allá afuera ha cambiado la verdad de Dios. A veces aquí en la iglesia o en la iglesia cristiana en todo el mundo, la gente cambia la verdad acerca de Dios. Yo te digo algo: dejemos que Dios a través de la Biblia nos diga cómo Él es, quién es Él, cómo es y qué es lo que quiere, hermano. Yo he oído gente que dice, pues para mí Dios no es así, o yo no creo que Dios no sea así. Cuando usted dice eso, hermano, usted está haciendo un ídolo. Usted no está hablando del Dios de la Biblia. Si usted dice, no, yo no creo que Dios se enoje, y cuando la Biblia, que es la palabra de Dios, claramente dice que Dios se enoja, lo que usted está haciendo en su mente es un ídolo, no es el Dios verdadero. Usted está cambiando la verdad. Porque en la iglesia hay gente que dice, yo no creo que Dios sea así, aunque la Biblia lo dice. Si usted o yo dice, hablamos así, ese es un ídolo que usted se está formando en su mente. Dejemos que Dios nos diga quién es Él, cómo es Él y lo que Él quiere, hermano, ¿verdad que sí? Pero nota lo que pasa en el verso 26, dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Fíjate bien. Dios está enojado, pero dijimos que hay un enojo que es de Dios donde aún no ha explotado, por así decirlo, ¿verdad? Pero ahí está ese enojo, ahí está esa indignación, hermano. Entonces fíjate bien, Dios está enojado porque el hombre cambió la verdad por la mentira. El hombre dice, tenemos evidencia suficiente del Dios verdadero, pero el hombre dice, pero no queremos nada de ese Dios. Dios dice, no quieren nada de mí. Dios dice, yo me hago a un lado, y que las concupiscencias de sus corazones, sus malos deseos, los dominen y los controlen, y yo me quito. Yo pregunto, ¿será que eso es lo que estamos viendo ahorita en la sociedad? Una sociedad desenfrenada, hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con animales, hombres diciendo que son mujeres, mujeres diciendo que son hombres, niños diciendo que son niñas, niñas diciendo que son niños. Una sociedad sin freno alguno. ¿Sabes por qué? Porque ese es el efecto de la indignación de Dios. Dios está indignado con las naciones porque las naciones no han querido saber nada de Él. Ahora, aún no explota, pero Dios ya está avisando, como el agua cuando empieza a sacar burbujitas. Aún no se derrama por completo, pero las burbujitas avisan que algo está a punto de pasar. Dios en su enojo aún no ha destruido a los pecadores, pero Él ya nos está dando avisos de su enojo, como haciéndose a un lado y diciéndole a las naciones, entonces, como no quieren saber nada de mí, hagan lo que les da la gana. Y eso es lo que estamos viendo. Fíjate bien, presta atención. Dios creó muchas cosas para placer nuestro, pero para que las hiciéramos o las disfrutásemos teniendo en cuenta a Él. Porque a pesar de que Dios creó algunas cosas para placer nuestro, Dios a esas cosas les puso un límite. Cuando el ser humano se aparta de Dios, quitamos ese límite y nos desenfrenamos. Y cuando, escucha bien, cuando tú quitas a Dios de tu vida, entonces quitas los límites que Dios puso para algunas cosas, que Dios las hizo incluso para nuestro propio placer. Y cuando tú quitas a Dios y quitas el límite, aquello que era para placer nuestro será para tu propia destrucción, hermanos. Te voy a poner unos ejemplos simples. Por ejemplo, el comer. El comer es algo que le causa placer al cuerpo, ¿sí o no? Yo nunca he visto a nadie enojado, ni triste, ni ahí todo así que se esté quejando de entrarle sabroso a la comida. ¿O usted se aflige cuando está comiendo? Bueno, algunos se afligen, pero por cosas de que dicen, no, es que voy a subir de peso y que la dieta y cosas así, hermano. Pero comer es algo que nos produce placer, y Dios nos dijo, pues los hago así, ¿verdad? Y les doy y les proveo para que coman. Pero
cierto o no, Dios puso un límite. O sea, Dios dice, come pero no abuses. Cuando la persona cruza el límite, aquello que era para causarte placer se vuelve para tu propia destrucción, ¿sí o no? ¿Cuántas personas, hermano, dentro y fuera de la iglesia no están enfermas porque cruzan los límites a la hora de la comida? ¿Sí o no? Vamos a hablar lo que es. Yo oía un pastor, ¿verdad?, muy conocido. Él decía, hermanos, si usted tiene diabetes y le gusta echarse sus Coca-Cola de 2 litros y luego viene aquí a que ore por usted porque la diabetes dijo, no venga porque no voy a orar por usted. Aprenda a ser disciplinado y aprenda a comer como Dios manda, dice. Porque ¿de qué me sirve que yo haga aquí una oración y que Dios lo cure si después se va a ir a tomar su cocota de 2 litros? Él decía, hermano, así decía este pastor, ¿verdad? Entiendo que él así dijo, ¿verdad? Él dijo, hermano, si usted tiene colesterol y le gusta ir a comerse 2 libras de carnitas el fin de semana, chicharrones, y después ahí viene, ay, pastor, ore por mí porque el colesterol, dice, no venga porque no voy a orar por usted. Aprenda a comer saludablemente, decía él. Decía, porque ¿qué sirve? Dice que yo ore por usted por su colesterol si saliendo de la iglesia después de la oración se va a ir a comprar 3 libras de carnitas otra vez. Entonces nota algo. Cuando cruzamos los límites de cosas que Dios hizo para nuestro placer, te causa tu propia destrucción. El sexo, Dios lo hizo para placer de la humanidad. Algunos de la iglesia se espantan cuando se menciona la palabra sexo o hablar de sexo. Ay, hermano, está hablando pecado. ¿Qué pecado, hermano? Si el sexo lo creó Dios. Y lo creó para 2 cosas. Número 1, para reproducirnos. Y número 2, para que a través de ello recibiésemos placer. Pero cuando la persona hace un lado a Dios y cruza los límites del sexo, que había sido hecho con el intento de reproducirse y darte placer, el sexo puede llegar a destruir la vida de la persona. Y eso es lo que está hablando hombres con hombres, mujeres con mujeres. ¿Por qué? Porque dicen, no queremos a ese Dios. Entonces dicen, no queremos límites. Entonces la mente depravada, como ya no está Dios ahí para ayudarlo, hermano, en sus deseos malignos, engañosos, entonces se cruzan los límites y se mete hombre con hombre, mujer con mujer, hombres con animales. Aquello que Dios había creado para dar placer, ahora se usa para la propia destrucción del ser humano. ¿Cuántas personas no han muerto de enfermedades venéreas? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas mujeres, hermano, no se les ha destruido su dignidad porque entraron a la pornografía, hermano, y han sido utilizadas como objetos, y ellas mismas saben o se sienten como que no valen nada en esta vida, hermano, ¿verdad? Porque usaron algo que Dios lo había hecho para un bien, lo usaron mal, sí, y no le pusieron límites, hermano, ¿verdad? Entonces, nota, Romanos aquí nos habla de el enojo de Dios que aún no ha estallado, pero que nosotros, la iglesia, nos damos cuenta por cómo está la sociedad. La sociedad está así porque Dios está indignado con las naciones, hermano. Pero ahora quiero que me acompañen a Apocalipsis, hermano, capítulo 6. Porque en Apocalipsis nos habla de cuando ya la ira de Dios llegó a su tope y estalló. Va a estallar, hermano, un día la ira de Dios. No va a haber quien la detenga. Ya no va a ser solamente dejar al hombre que viva en sus pecados, no. Un día la ira de Dios no tendrá vuelta atrás, sino que estallará contra la humanidad, hermano. Contra aquellos que no quieren arrepentirse, hermano. Apocalipsis 6:15, hermano, y cuando usted esté ahí, dígame amén. Dice así: y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas. ¿Qué le decían a los montes, hermano? Cae sobre nosotros. Caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién, hermanos? El Cordero. 17. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Nota, aquí Apocalipsis nos está hablando de eventos futuros, una profecía de eventos futuros, y nos dice
que cuando la humanidad se da cuenta que están experimentando la ira de Dios, porque si has leído Apocalipsis, nos habla de las copas de la ira de Dios que van a ir siendo derramadas, los juicios de Dios sobre la tierra, hermano. Escucha bien, ahorita hay alguna que otra manifestación de un terremoto, de alguna catástrofe. Bueno, llegará el día en que va a ser a nivel mundial, hermano, que la gente va a llegar a entender que es los juicios de Dios, que es la ira de Dios la que se está derramando, hermano, sobre la tierra. Y dice que la gente va a decir: escóndanos. Dice que le van a decir a los montes: caigan sobre nosotros y escóndanos del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Me llamó mucho la atención esto, porque nota que dice de la ira del Cordero. El Cordero es el animal más manso del reino animal. ¿Sabías tú eso? El Cordero es el único animalito que no se defiende cuando lo atacan. El león lo lleva ahí en la boca, y el corderito vaya así, ahí colgadito, ahí. No crea que lucha por zafarse o por subir. El corderito es manso. Pero nota que aquí dice la ira del Cordero. ¿Sabes qué nos está diciendo, hermano? Que hay problemas graves. Te voy a explicar por qué. ¿Has conocido tú a gente que es bien tranquila, que casi nunca se enoja? No, entonces conocemos a pura gente iracunda. Bueno, mira, si has conocido a alguien que casi nunca se enoja, pero cuando lo ves enojado te preocupas, porque tú dices: hey, esa persona está enojado, y tú dices: ese nunca se enoja. Entonces dices: verdaderamente es que ahora algo lo hizo que se indigne, que se moleste, y causa preocupación ver a una persona que es muy muy tranquila, verla enojada, hermano. En cambio, al iracundo ya ni te extrañas, hermano. Y Julano, ¿por qué está enojado? Ya sabes cómo él dice. Sí, ¿verdad? Ah, sí, es cierto. El que siempre se enoja ya ni se extraña a uno, hermano. Cuando tú lo ves enojado, ese sí es. Ya déjalo un ratito, se le pasa. Ese se enoja cada rato solito, y solito se contenta. Pero al que es manso, al que es tranquilo, y de repente lo miras indignado, enojado, te preocupas. Bueno, aquí lo que está diciendo es que a pesar de que Jesús es manso, pero que también llega el punto en que Él se llena de indignación, hermano, y de enojo, hermano. Muchos dicen que Jesús era puro amor, y se me hace que no han leído en la Biblia, en el Nuevo Testamento, cuando sacó a punta de latigazos, hermano, a los que estaban comerciando en el templo, a los que andaban haciendo tranzas en el templo, hermano. Dice la Biblia que Jesús se llenó de una indignación y de un enojo, que con un azote de cuerda agarró el látigo, y nota algo, no le pegó los latigazos a los animalitos que estaban vendiendo, se los pegó a la gente, hermano. Pregúntese, porque yo leo esos pasajes y yo me voy imaginando. ¿Usted se imagina a Jesús con la sonrisota en la cara dando latigazos en el lomo a la gente? ¿Usted cree que él iba: si yo soy amor, ¿verdad? Ven, fórmate, ahorita aquí en el nombre del amor te doy un latigazo? No, yo me imagino su semblante indignado, enojado, molesto, hermano. Tanto que agarró un azote de cuerdas y lo sacó de ahí del templo, hermano. Yo no entiendo por qué dicen que Jesús es puro amor, si Jesús también se enoja. Entonces, aquí nos habla, hermanos, de la destrucción que va a venir. Porque te vuelvo a repetir, la ira de Dios se levanta contra el pecado, la maldad y la injusticia. Entonces, en ese día la ira de Dios va a destruir, hermano, el pecado, va a destruir la maldad, va a destruir a aquellos que practican el mal, hermano. Pero vamos a ir terminando, dale un poquito hacia atrás a Primera de Tesalonicenses, hermano, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9, hermanos. Te digo algo, la ira de Dios es inevitable, la ira de Dios se va a derramar sobre esta tierra, hermanos. La única escapatoria está en Cristo, hermanos. Amén. Estar en Cristo, haber reconocido a Cristo, vivir para Cristo, hermano, es la única escapatoria de la ira de Dios. La ira de Dios será inevitable, o sea, no se va a detener, hermanos. Pero los que estamos en Cristo, los que somos hijos de Dios, que vivimos para Dios, no vamos a experimentar esa ira, hermano. Hay varios pasajes, pero solo te voy a dar este. Dice 1 Tesalonicenses 5, 9, hermanos. ¿Estamos ahí? Amén. Dice así:
Porque no nos ha puesto Dios ¿para qué? Para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. ¿Verdad? No nos ha puesto Dios para ira, hermano. Los hijos de Dios, los que se mantienen en obediencia a Dios, caminando con Dios, alejándose de lo malo, tratando la manera de esforzarse y de agradar a Dios, dice que Dios no nos ha puesto para ira. La ira se va a derramar, pero bendito es Dios que los que somos hijos de Él no tenemos que temer para ello, hermano, siempre y cuando nos consagremos, hermano. ¿Verdad que sí? Dice que nos ha puesto para salvación. Ahora, yo quiero ir terminando ya aquí. Recuerdes, hermano, que cuando le habla a las personas, está bien que le hable del amor y de la salvación en Cristo Jesús, pero también hay que hablarle del Dios justo y del Dios de la ira, del Dios que se enoja y se indigna. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí se saben Juan 3:16? Levante su mano, no lo recite, nomás levante la mano si se lo sabe. Juan 3:16. Juan 3:16, ¿verdad? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y muchas veces, sí o no, usamos ese versículo para evangelizar, para dar a conocer el Evangelio. Bueno, ahora, yo te pregunto, ¿y cuántos de los que estamos aquí no sabemos Juan 3:36? Ahora, te voy a decir cuál es el problema. Nosotros tenemos el problema de elegir los versículos que más nos gustan o más nos llaman la atención, o que creemos que más la persona le va a gustar oírlo. Pero mira lo que dice Juan 3:36. Mira, léelo conmigo para que veas cómo este versículo está mejor a la hora de que tú evangelices. No nomás decirle Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo para que si crees tengas vida eterna. No, fíjate cómo en Juan 3:36 te presenta los dos lados, hermano, y sería bueno a las personas presentarle los dos lados. Decirles que en Cristo hay salvación, si lo aceptan, pero decirles que ira de Dios está sobre su vida si lo rechazan. ¿Estamos ahí en Juan 3:36? Dice, el que cree en el Hijo tiene ¿qué cosa? Entonces, le puede decir a la persona, mira, si tú crees, tienes vida eterna. Pero nota lo que dice la segunda parte del versículo. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que ¿qué cosa, hermano? La ira de Dios está sobre él, hermano. ¿Te das cuenta que aquí nos habla de las dos cosas? Por un lado el amor, la misericordia de Dios dando a su Hijo para que el que cree se salve. Pero te das cuenta cómo dice, pero si rehusas a creer en el Hijo y vivir para el Hijo, la ira de Dios, no la misericordia, no la salvación, sino que la ira de Dios está sobre ti. ¿Verdad? De aquí en adelante, un nuevo versículo que tengas para evangelizar. ¿Verdad? Está bien Juan 3:16, pero presenta las dos cosas, hermano. En el mismo tiempo, le puedes decir a la persona, ¿crees y vives para Él o tienes salvación? Rehusas a creer y a vivir para Él, la ira de Dios está sobre ti. ¿Qué escoges? Y que la gente se sienta que tiene que tomar una decisión. Vamos a dejarle hasta aquí, hermano. Póngase de pie. Hay un versículo en los Salmos, no recuerdo ahorita el capítulo y el versículo. Si usted es lector de la Biblia, dará la razón que así está escrito, donde dice, hermano, que la ira de Dios será por un momento. Dice que la ira de Dios será por un momento, pero su misericordia será para siempre. Te digo algo, Dios, porque es justo, tiene que derramar su ira y tiene que destruir en su ira lo que destruye al hombre. Por eso Dios está dando oportunidad de que el hombre se arrepienta ahorita y que el hombre cambie su forma de vivir. ¿Por qué? Porque Dios, a pesar de que lo tiene que hacer, Dios no se deleita en derramar su ira, hermano. Lo tiene que hacer porque es justo y porque Él se enoja y se indigna contra la injusticia, el pecado y la maldad. Lo que Dios quiere es que haya un grupo, un pueblo que vivan en obediencia
y que vivamos toda la eternidad para Él, pero ya un grupo consagrado, de manera que Él nunca más tenga que volver a hacer uso de su ira, hermano, o de su enojo, o de su indignación. Entonces, como hay mucha gente que no quiere arrepentirse y que es gente que causa mal, practica la maldad, se deleita en la maldad, Dios en su ira va a tener que destruir al malvado, apartarlo, hermano. ¿Para qué? Para que los que hemos decidido obedecerle y vivir en santidad y en obediencia podamos en toda la eternidad ya vivir sin pecado, sin injusticias, sin maldades, mis amados hermanos, ¿verdad? Te digo algo, temamos a ese Dios, porque ese Dios se enoja y se indigna también, hermanos. Póntelo ahí en tu mente y en tu corazón. Vamos a dar gracias a Dios, hermano, en este día martes. Cierra tu